Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Oramos al Señor. Oh gran Dios y Señor nuestro, tú que eres propicio para nosotros los pecadores, que nos has perdonado en tu Hijo, que nos has reconciliado contigo a través de su sacrificio. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Padre, te damos gracias porque tú oyes la oración de tu pueblo. Y una vez más nos acercamos a ti en nuestra necesidad. Somos insuficientes para conocer las cosas espirituales, si no es por la ayuda del Espíritu. Por eso la suplicamos en esta tarde, implorando que venga del cielo la gracia necesaria para comprender espiritualmente tu palabra. Sé con tu iglesia y ayúdanos en este momento. Mira al predicador en su debilidad, fortalécelo. Da luz y palabras sabias. Y a cada oyente un espíritu sobrio y humilde para recibir con mansedumbre la verdad. Gracias por darnos la bendición de acercarnos hasta ti a través del camino nuevo que has abierto en Cristo, y es en Él que oramos. Amén. De todas las bienaventuranzas, esta última parece ser la que más se opone al pensamiento humano. El mundo no asocia felicidad con humildad, llanto por el pecado, mansedumbre, justicia, misericordia o pureza de corazón. Aún menos asocia felicidad con sufrimiento y persecución. La idea central de esta primera parte del Sermón del Monte culmina con esta gran verdad. Aquellos que viven fielmente según el carácter de Cristo padecerán persecución. Los que viven de manera justa inevitablemente serán perseguidos. Dedicar la vida a Dios traerá como resultado, al menos como respuesta de este mundo, hostilidad y antagonismo. La característica suprema entonces de los creyentes, según como el Señor describe aquí, es que padece persecución. Esta última bienaventuranza se nos entrega en estos 3 versículos, donde el Señor nos recuerda que hay bendición, su bendición, para aquellos que por causa de su nombre y por causa de la piedad padecen la persecución. Pues vamos a considerar entonces en esta tarde
3 encabezados que nos llevarán a meditar en el pasaje. Y en primer lugar, tomamos de las palabras del Señor Jesucristo aquí que la persecución hace parte de la vida del creyente. En primer lugar, aprendemos aquí que el Señor declara que la persecución es parte de la vida del creyente. Los que padecen persecución por causa de la justicia no son otros sino los ciudadanos del reino de los cielos. Aquellos que viven las 7 primeras bienaventuranzas, en la medida que vivan según ellas, padecerán persecución. Hemos leído la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y el versículo 12 de esta carta, el apóstol le dice a Timoteo, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. En el versículo 11, el apóstol le dice a Timoteo parte de lo que él ha pasado. Dice, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Pero de todas ellas me libró el Señor. Vivir para Cristo es vivir en oposición a Satanás en su mundo y su sistema. No olvidemos que nosotros estamos como ovejas en medio de lobos, en un mundo caído, en un mundo de pecado, el cual la Biblia llama el presente siglo malo. La Biblia describe este mundo como uno que está bajo el dominio de Satanás, que está sumido en las tinieblas por causa del pecado, corrupto por la maldad. Todos los hombres nacemos en una condición de pecado, caídos espiritualmente, enemigos de Dios, y ese es el mundo y el espíritu que opera en toda la tierra. Esa es la realidad. Pues, queridos hermanos, la semejanza a Cristo, el parecernos a Cristo y el dedicarnos a vivir una vida como la describe el apóstol Pablo, una vida de piedad, una vida de temor a Dios, una vida de entrega al Señor y de sujeción a su palabra y a sus principios, trae como resultado la persecución. Esto hace entonces que la persecución venga a ser parte de lo que describe al creyente. Así como el creyente es descrito como uno que es pobre en espíritu, uno que llora por su pecado, uno que es manso, que es misericordioso, que es limpio de corazón, que es pacificador, también es uno que es aborrecido. Es despreciado y es perseguido. La persecución, declara el Señor, es parte de lo que identifica al creyente. Y ciertamente que es una de las evidencias de que se es parte del reino de los cielos. La persecución no es un incidente en la vida del cristiano. No es algo que tal vez ocurre ocasionalmente a algunos cristianos que pasan situaciones especiales. No, el Señor está declarando aquí que la persecución, el desprecio,
el aborrecimiento y el odio por causa de la justicia hará parte de nuestra vida. Pablo anima a los tesalonicenses diciéndoles, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. El apóstol le dice a los tesalonicenses que él ya les había advertido que la tribulación vendría, que la persecución vendría, que aquellas aflicciones por causa de la verdad y del nombre de Cristo vendrían para ellos. Esto es parte de lo que el Señor también le dice a sus discípulos. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, en el versículo 20, el Señor, dando allí uno de sus discursos finales o su discurso final, le dice a sus discípulos, acordaos de la palabra que yo os dije. Juan 15, 20. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Una vez más el apóstol Pablo, escribiendo ahora a los filipenses, les dice a ellos, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así que la persecución, hermanos, es parte de nuestra vida. Por eso se incluye como una de las descripciones del creyente. Ciertamente que no es parte del carácter en cuanto a una descripción o un atributo del cristiano como ser misericordioso o manso o ser pacificador. Sin embargo, cuando pensamos en la vida del creyente está unida al desprecio y la persecución. Unida a la persecución. El Señor dice aquí, en el versículo 11, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan. El Señor está diciendo que tarde o temprano para el creyente llegará la situación de padecer por causa de la verdad. No es un asunto de que a algunos les toca y a otros no. Tarde o temprano el creyente padece por causa de la verdad. Tarde o temprano usted y yo pasaremos por el fuego de la prueba, el desprecio, la persecución, las injurias, las calumnias o cualquier otra forma en la que se busque destruir al creyente. Esto hace parte de la vida nuestra y así lo declara el Señor. Así que en primer lugar nosotros vemos que en la declaración del Señor Jesucristo aquí, Él nos está dejando a todos claro que como parte de nuestra vida y lo que nos caracteriza como creyentes es la persecución. Ahora, Él nos dice cómo viene la persecución.
Es decir, en qué formas se presenta la persecución. Hay 3 palabras que el Señor usa aquí. Bienaventurados aquellos, versículo 10, que han sido perseguidos por causa de la justicia. Versículo 11, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Así que aquí encontramos 3 maneras que el Señor menciona acerca de cómo viene para nosotros persecución. En primer lugar, hay una persecución física. Esa es la más obvia a nuestra mente cuando nosotros pensamos en la persecución. Generalmente hablamos de los cristianos perseguidos y nuestra mente va a un creyente encarcelado, un creyente torturado o un creyente muriendo por causa del Evangelio. Y ciertamente que esto ha sido parte de la persecución en la vida de la iglesia. Mucha misericordia ha tenido el Señor con usted y conmigo, que no hemos pasado por tales cosas. Porque a día de hoy hay hermanos en otros lugares padeciendo persecución, desterrados, encarcelados, puestos en campos de concentración a trabajos forzados, sin esperanza de salir de allí. Familias desmembradas por causa del Evangelio. Eso se vive hoy. Pastores encarcelados, hermanos, personas encarceladas por tener una Biblia. Eso se vive hoy. Y el Señor está diciendo aquí, bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia, pues esta persecución cruel, malvada, perversa, viene contra el pueblo del Señor. Esto ha ocurrido desde el principio. No tenemos que avanzar muchos capítulos en la Biblia para encontrar a Caín matando a Abel, porque su corazón se llenó de odio. Y su odio no fue otro, sino porque Abel era justo y Caín era perverso. Y Dios se agradó del sacrificio de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Y se llenó de odio por esto y lo mató. Y la historia ha estado bañada de sangre de mártires por causa de la verdad. Pues hermanos, aunque el Señor ha permitido que a día de hoy nosotros no vivamos estas cosas, no hay nada que nos garantice a nosotros que no tenemos que pasar por cosas así en el futuro. No sería extraño que nos viéramos teniendo que escondernos para congregarnos, llevar una Biblia como si estuviéramos traficando y haciendo diferentes cosas para poder todavía mantener una vida de iglesia o predicar el Evangelio, porque viene una persecución. Yo no estoy aquí levantando ningún miedo ni queriendo generar un espíritu de pánico entre nosotros, pero esto es real. Y el Señor ha dicho que esto es parte de la vida de la iglesia. Y como todavía esto no ha venido para nosotros, demos gracias al Señor que no ha venido y aprovechemos el tiempo. Aprovechemos que el Señor todavía nos concede venir aquí, tener esa puerta abierta y hacerlo en público. Podemos reunirnos en la semana para orar. Podemos todavía tener una Biblia, leer buenos libros, comprarlos, publicarlos, para que la palabra del Señor corra. Oh hermanos, aprovechemos porque no sabemos por cuánto tiempo más tendremos tal libertad.
Pero el Señor dice que hay otra forma de persecución o cómo su iglesia es hostigada. Y estos son los vituperios o los insultos. El Señor dice que los ciudadanos del reino de los cielos son bienaventurados cuando son vituperados por causa de su nombre. Esta palabra transmite la idea de reproches, acusaciones, insultos y burlas. Los vituperios tienen que ver con lanzar palabras duras para traer burla, para insultar y herir. Cuando el Señor Jesucristo fue capturado, narra Mateo capítulo 26, que de él se burlaban, lo golpeaban, lo escupían y le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Qué estaban haciendo estas personas? Estaban burlándose del Señor. Estaban burlándose de Él. Tú que te has presentado como Cristo, ahora adivina. Tú que dices que tienes poder, dinos quién te ha golpeado. Cuando el Señor fue coronado con esa corona de espinas y se le puso un manto, eso no fue para darle ninguna honra, sino para hacer que su escarnio fuera mayor, que su burla fuera mayor. Fue exhibido como uno para que todos se burlaran de él, puesto en escarnio público. Escupido, golpeado y vituperado, la gente se burlaba del Señor. La fidelidad a Cristo hará que incluso amigos y seres queridos lleguen a lanzar palabras profundamente hirientes contra nosotros. Aún de aquellos que no esperamos tales cosas. Aún de aquellos de los que no quisiéramos oír nunca sus burlas, no quisiéramos oír nunca su rechazo, posiblemente de ellos recibiremos tales cosas. ¿Acaso no ha oído usted cuando alguien cercano se burla de su fe? Ahí va el cristiano, ahí está el evangélico, ahí está el santo, allá va el que no peca, allá está, y lanzan todo tipo de comentarios que por la gracia del Señor nosotros los pasamos, pero son burla, ridiculizan. ¿Acaso no es eso lo que presentan de los cristianos en las películas y las series y las novelas que presentan del creyente? El cristiano es el tonto, el cristiano es el hipócrita, el cristiano es el hazmerreír de todos, es el ridículo del grupo, es el intolerante, el irracional. Ese cuadro que presentan del creyente en el mundo es eso, un vituperio. Es hacer del creyente una caricatura. Así como toman a los padres y los convierten en una caricatura, al creyente hacen igual. Usted ha visto que en la mayoría de películas, especialmente las comedias, el padre es el tonto, el que nada sabe, que la esposa es la que tiene que resolver y los hijos no lo respetan. Ese es el cuadro. ¿Qué es eso? Es una ridiculización del orden que Dios ha establecido.
Y luego ponen al pastor que es un ladrón que está tratando de quitarle siempre el dinero a la gente, o es un engañador. Hermanos, somos ridiculizados, somos puestos para burla y vituperio de los hombres. Y eso dijo el Señor que hemos de esperar por causa de la justicia. Pero hay algo más que el Señor dice, y es que vienen las falsas acusaciones. En tercer lugar, el Señor dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. La versión del 60 dice mintiendo. Y digan todo género de mal, toda clase de palabras mintiendo. La fidelidad a Cristo atraerá enemigos del Evangelio que dirán toda clase de mal contra el creyente. Mientras que los vituperios son ofensas o son burlas, aquí se nos está hablando de falsas acusaciones, palabras que ponen sobre nosotros acciones, pensamientos, filosofías, ideas que no son ciertas y que hacen gran daño a nuestro nombre. Hay un buen ejemplo de esto en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículo 18, el Señor está hablando allí y dice que esa generación no le gusta nada, porque es una generación perversa. No le gusta nada en cuanto a los mensajeros del Señor. Dice el versículo 18, porque vino Juan que no comía ni bebía, ¿y qué decían de Juan? Tiene un demonio, está endemoniado, está loco. No se junta con la gente, vive por allá en el desierto, se viste extraño y come rarísimo. Y vive gritando, arrepentidos, arrepentidos. Está loco, está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, versículo 19, que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Vino el Señor, que desarrolló su ministerio con diferencias a Juan. ¿Y qué decían de él? Si el problema de Juan era que no comía ni bebía, ahora el problema de Jesús es que come y bebe. El punto era encontrar algo de lo cual acusarle. El punto era encontrar algo que decir contra aquel. Este es un glotón y borracho, bebedor. Están acusando al Señor de esos pecados, del pecado de la glotonería. La Biblia dice que en el Señor no se halló pecado nunca, pero aquí estaba siendo acusado de pecado. Es un comelón, es un glotón y es un borracho y tiene unas amistades. Ese hombre no es digno de confianza. Ese hombre no puede ser bueno. Tales acusaciones levantaban contra el Señor. Las calumnias vienen como parte de la estrategia de Satanás para destruir al creyente y la obra de Cristo. La calumnia se levanta como parte de la estrategia del diablo para destruir la obra del Señor. Por eso es tan serio.
el asunto de la calumnia. Por eso es tan serio aquello en lo cual nosotros participamos oyendo y diciendo. Porque podemos estar haciendo parte de la maquinaria diabólica para perseguir al pueblo del Señor. Cada vez que un comentario de esto se levanta contra un creyente, contra un siervo de Cristo, no se está sirviendo a la verdad, sino a los propósitos del diablo. La calumnia brota del infierno. Viene como un arma poderosa para destruir. ¿Y saben también por qué es poderosa? Porque generalmente pasa mucho tiempo hasta que el involucrado se entera de lo que está pasando. El vituperio es un insulto que nos lanzan de frente. Usted es esto, usted es aquello. La calumnia es una destrucción que se da a espaldas del que está involucrado. Y cuando se da en medio de un contexto de un grupo, como en el caso de la iglesia, primero infecta a muchos antes que el involucrado se pueda defender. Para cuando el asunto explota, ya hay muchos contaminados, ya muchos han bebido del veneno de la serpiente. Y la destrucción es grande. Y dice el Señor que esas cosas vendrán contra su pueblo. Vendrán contra sus hijos. Hermanos, que no nos extraña a nosotros que estas cosas ocurran por causa de la verdad. Pero guardémonos con toda vigilancia para no ser nosotros partícipes de tal cosa. Nosotros no podemos evitar que esas cosas ocurran. Es imposible. Es imposible controlar lo que cada persona que le conoce a usted pueda decir acerca de usted. Pero usted sí puede tener cuidado de no hacerse partícipe de esas cosas para destruir a otros. Y tengamos mucho cuidado del nombre de nuestros hermanos y del nombre de nuestros pastores. Así que el Señor nos enseña a nosotros aquí, en primer lugar, que la persecución viene a ser parte de la vida del creyente. En segundo lugar, el Señor describe cómo viene la persecución a nosotros, de qué forma se presenta. Persecuciones físicas, insultos, agravios, calumnias, toda clase de mal contra nosotros. Pero ahora consideremos en tercer lugar la causa de la persecución. No todas las persecuciones que padece una persona pueden ser consideradas dentro de esta bienaventuranza. No siempre que alguien es perseguido puede acudir a Mateo 5:10 y decir, soy bienaventurado porque estoy siendo perseguido. No, hermanos, no siempre nosotros podremos decir, yo debo sentirme gozoso por estar siendo perseguido. Hay momentos y hay circunstancias que no caben dentro de esta bienaventuranza. ¿Cuál es la causa de la que el Señor está hablando aquí? ¿En qué momento, cuando somos perseguidos, cuando somos vituperados, cuando somos injuriados o cuando se levantan toda clase de palabras mentirosas contra nosotros, podemos considerarnos como bienaventurados? El Señor lo establece aquí claramente. Bienaventurados aquellos que son perseguidos a causa de la justicia. A causa de la justicia.
Anteriormente hemos definido esta palabra, pero es necesario que recordemos. A veces la justicia puede significar equidad, que cada uno reciba lo que merece. En ocasiones, la justicia también significa retribución, que aquel que hace bien, reciba bien, y aquel que hace mal, reciba mal. En nuestros tiempos, la palabra justicia suele asociarse mucho con igualdad. Que sea igual o lo mismo para todos. Hermanos, esa es una mala definición de justicia. Porque Dios no ha establecido que las cosas sean así. Somos iguales en ciertas cosas. Hombres y mujeres somos iguales como creados por Dios. Somos iguales, hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos iguales porque somos pecadores, somos iguales porque el Evangelio viene predicado para nosotros, pero luego hay un montón de cosas donde no somos iguales. Todos somos iguales porque somos humanos y tenemos que un día estar delante de la presencia del Señor, pero luego Dios ha querido que uno tenga más que otro. No podemos decir que justicia es igualdad. ¿De qué está hablando el Señor cuando habla de justicia aquí? De la conformidad al carácter de Dios revelado en su palabra. Así que cuando nosotros hablamos aquí, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, bien pudiéramos decir, bienaventurados los que son perseguidos a causa de la piedad, de la santificación, de la sujeción, de la conformidad al carácter revelado por Dios en su palabra. Y esto entonces cierra el círculo de quienes son verdaderamente bienaventurados. El apóstol Pedro habla acerca de esto. Vamos por un momento allí. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él está hablando aquí acerca de la obra y de la muerte de Cristo y nos da el ejemplo de cómo Cristo padeció por nosotros. Ahora, el apóstol Pedro menciona algo que requiere nuestra atención. Y él está diciendo que es bueno sufrir, sí, por hacer el bien, porque ciertamente que muchas
veces sufrimos por hacer el mal. Sufrimos por nuestra imprudencia. Sufrimos por nuestro pecado. Sufrimos por causa de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía. En el capítulo 4, Él vuelve a hablar de esto y dice: amados, versículo 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. El apóstol está insistiendo en el capítulo 3 y el capítulo 4, en primer lugar, que nosotros no debemos sorprendernos cuando viene la persecución, cuando viene la prueba. Pero hay algo donde Él nos llama la atención, y es que debemos ocuparnos que no sea que nuestro padecimiento venga por causa de nuestro pecado. No pensemos que estamos sufriendo por causa del Señor. Dice Él que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Oh hermanos, ¿cuántas veces algunos creyentes o algunos profesantes de la fe han padecido cosas graves por sus imprudencias? Por sus imprudencias. Y tristemente han pensado que es por el nombre de Cristo. Eso ha traído deshonra sobre deshonra al nombre del Señor. Es que a mí no me quieren en el vecindario. No sé por qué, porque soy cristiano. Y cuando usted conoce un poco de cerca la situación, es un vecino bien desagradable. O intenta poner el evangelio sobre las personas con tal imprudencia que lo único que ha logrado es un aborrecimiento por la verdad. O predica y habla, pero es chismoso, irresponsable, mal trabajador, conflictivo. ¿Cómo quiere ser oído si se comporta de esa manera? Claro que después le van a decir: no me hable de su evangelio. Pero esa persona no le está diciendo no me hable de su evangelio necesariamente porque aborrezca a Cristo. Es porque no ve en ese creyente cierto carácter y cierta conducta que sea consecuente con lo que quiere hablar. Habla y habla de la Biblia, pero es el empleado que más conflictos genera en su trabajo. Es el más negligente, irresponsable, perezoso. El apóstol dice: no pensemos que estamos padeciendo por el nombre de Cristo, cuando en realidad es por causa de nuestros pecados. El Señor dice: bienaventurados los que padecen por causa de la justicia.
por causa de conformar su vida a la imagen de Cristo. Eso ciertamente traerá enemistad y aborrecimiento. Desde cosas que a nuestra vista son pequeñas, como ese pequeño desprecio por el día del Señor de parte de la familia, como esa crítica porque ¿cómo se le ocurre hoy día de tal cosa irse a la iglesia y no estar con su familia? Hasta persecuciones que pueden llevar a alguien a la misma muerte. El Señor dice que esto hará parte de nuestras vidas. Hermanos, no nos sorprendamos, dice el apóstol Pedro, cuando el fuego de prueba venga, sino afirmemos nuestro rostro, ciñamos nuestros lomos con la verdad y esforcémonos por mirar a Cristo, porque hay bienaventuranza, hay bendición del Señor al permanecer y perseverar en medio de aquellas cosas. Hermanos, hay dos peligros que nosotros debemos enfrentar. En primer lugar, cuidémonos de provocar a la gente para que nos aborrezca. Tengamos mucho cuidado de provocar a las personas para generar un aborrecimiento y luego decir, oh, aquí estoy yo padeciendo por Cristo. Tengamos mucho cuidado de ese espíritu de autoconmiseración, de autolástima. Tengamos cuidado de eso. No, el Señor a su tiempo traerá la prueba y la persecución. El Señor a su tiempo traerá para cada uno lo que cada uno va necesitando. Así que guardémonos de esas provocaciones innecesarias. No hagamos que el nombre de Cristo sea algo que genera rechazo en la gente por nuestra conducta. Guardémonos, seamos prudentes, sobrios. Esa prudencia se necesita al hablar, se necesita al compartir con nuestra familia, se necesita al tratar con nuestros amigos y vecinos no creyentes. Es cierto que tenemos el deseo de que ellos vengan a Cristo, pero hermanos, eso no se consigue por el montón de argumentos y todas las cosas que nosotros digamos y digamos y digamos, porque vamos a ganar el desprecio de la gente innecesariamente. Pero hay un segundo peligro cuando consideramos la persecución. Y es el deseo que hay en nosotros natural de no vernos involucrados en este tipo de sufrimientos. Y ese peligro nos puede llevar a negociar la verdad. Porque mucho de lo que hoy se puede identificar como cristianismo tiene tanta cabida en el mundo. ¿No le parece a usted extraño? Que hay mucho de lo que se llama cristiano o cristianismo que ha hallado cabida en el mundo. Ahora tenemos cristianos en Hollywood, cristianos ganando premio Grammy, cristianos como portada de las revistas más importantes, cristianos a los que se les pide su opinión. ¿Qué ha pasado? ¿Hay un avivamiento? No. Muchas personas tratando de evitar la persecución y el conflicto que trae la justicia han bajado los estándares de la verdad. Y han estado dispuestos a traicionar al Señor para ganar el mundo. Y dice ese pasaje tan conocido de Santiago 4:4, que la amistad con el mundo es enemistad
contra Dios. Ciertamente que ninguno de nosotros disfruta la persecución. Ninguno de nosotros disfrutaría estar en una cárcel por ninguna causa, ¿verdad? Pero hablando de la persecución por el Evangelio, nadie quisiera eso, nadie quiere ser abandonado por su familia, nadie quiere perder sus amistades, nadie quiere ser rechazado. En nosotros está ese deseo de tener comunión con la gente, pero debemos tener mucho cuidado. No sea que ese deseo de ser agradable a todos y poder mantener relación y comunión con todos nos lleve a dejar de lado la verdad. Tal cosa ha ocurrido. Tal cosa ha pasado. Y los resultados para los que se han ido por ese camino ha sido lamentable. Personas que han preferido ser amigos del mundo que amigos de Dios, o mantener su fidelidad a Dios, tarde o temprano han terminado completamente entregados al mundo. Porque no se puede mantener esa doble relación. Cuidemos nuestro corazón. No queremos ser perseguidos. Por eso no vamos a provocar innecesariamente a las personas. Pero hermanos, hemos de estar preparados y clamar al Señor, ayúdanos en el día de la prueba para que nos podamos mantener firmes, arraigados en la verdad, plantados en la verdad de Cristo y permaneciendo para ser fieles a Él. El Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos. Oh Padre nuestro, bendice tu palabra. Danos la gracia de poder ocuparnos de meditar en estas cosas. Fortalece nuestra fe y ayúdanos en el día de la prueba. Padre, una vez más oramos para que tú traigas tu bendición sobre nuestro hermano Manuel Faña. Da ciencia a los médicos. Tú eres el Dios del conocimiento y la sabiduría. Capacítalos para que hagan su trabajo de tal manera que todas las cosas resulten bien para nuestro hermano. Oramos confiando en que tú escuchas la oración de tu pueblo, en Cristo. Amén.